Història al descobert. Idea original i producció, Josep Zequiel. La historia de la Edad Media no tiene más testigos que lo que han construido los arquitectos y lo que se ha escrito en los pergaminos. La historia de la cruzada contra los albigenses no puede comprenderse sin visitar cada uno de sus castillos y sin recorrer los paisajes que rodearon este drama. Cierto es que aunque los paisajes casi no han cambiado desde el siglo XIII, los castillos o sus vestigios no se parecen mucho a lo que eran cuando se produjeron los hechos. Desde entonces han sido destruidos, reconstruidos, restaurados y constituyen a la vez la memoria y el símbolo de este trágico episodio. Hacia el año 1000, en Europa, toda la sociedad está sometida al único poder de la Iglesia católica. La Iglesia dicta e impone las leyes, juzga a los hombres en su vida presente y decide si su porvenir será en el paraíso o en el infierno. El hombre medieval, ya sea guerrero, campesino o monje, no tiene más horizonte que el religioso. En este gran océano de ortodoxia católica se forma rápidamente un archipiélago de islas en donde se reza de modo diferente y en donde se habla de Dios con un lenguaje diferente. Estas nuevas religiones se llaman herejías frente a la ortodoxia de la religión católica. Estas herejías se encuentran en toda Europa, desde el Mar Negro hasta los confines del Imperio Bizantino, pasando por el Mar del Norte en el Imperio Germánico, así como por toda la costa norte del Mediterráneo, el Golfo de León, que toca con el Languedoc, el Mar Adriático, los reinos de Italia y de Sicilia y el Mar Egeo. Pero aunque se les llame bogomilos, bulgres, patarins, pifles, albigenses o cátaros, los hombres cuya memoria religiosa ha llegado hasta nosotros son todos hermanos de una misma religión. El gran sur actual de Francia será el marco geográfico de esta guerra llamada Cruzada contra los albigenses, refiriéndose a la ciudad de Albi, en donde tuvo lugar en 1165 una reunión contradictoria organizada por su obispo que opuso a católicos y cátaros. Aquí, en el Lauragais, es en donde esta religión medieval ha dejado sus más profundas huellas. Casi no hay escritos, ni monumentos, ni iglesias cátaras, tan solo la memoria de este país y el sol en los caminos para hablarnos de catarismo. Los cátaros son unos cristianos que oponen la buena creación espiritual, eterna, a la mala creación material, temporal. Se dice que los cátaros son dualistas. El hombre es el mundo de la mezcla. Su cuerpo físico pertenece al mal y su espíritu al bien. En el momento del único sacramento cátaro, el bautismo del consolamentum, el espíritu recuerda que pertenece a la buena creación. El bautizado, que se llama entonces buen cristiano o buena cristiana si es una mujer, tiene que seguir durante toda su vida una vida ascética y respetar al pie de la letra el mensaje de los santos evangelios. Así se asegura de que después de su muerte, su espíritu irá a la buena creación, contrariamente a la Iglesia católica, que envía a los pecadores al infierno. Los hombres buenos y mujeres buenas tienen el deber de predicar la religión cátara. Como los apóstoles, van dos por dos y revelan el mensaje de Cristo a quien quiera oírlo.
Esta nueva religión desbarata el orden establecido por la sociedad feudal. Se opone al matrimonio, al juramento de fidelidad entre los nobles y los vasallos, promulga la igualdad sexual, predica la paz en una época de guerras incesantes. Todas estas razones inquietan a Roma. A principios del siglo XIII, el Languedoc vive un período de prosperidad y de equilibrio, durante el cual la corona de Aragón y su rey Pedro II pesan con todo su poder. Otras fuerzas políticas, vasallas directas o no de los reyes de Francia y de Aragón, como el condado de Toulouse y Raimundo VI de Saint-Gilles, el vizcondado de Carcassona y su señor Raymond Gilles de Trencavel, también señor de Albi, de Béziers y de la región del Gazés, la Casa de Foix o el condado de Provenza, fueron poco a poco autónomos. Esta autonomía rebelde tendrá mucho peso en la decisión de una confrontación armada. Sin embargo, la solución militar intervendrá después de múltiples tentativas pacíficas de hacer entrar en razón a toda una sociedad favorable a la herejía cátara. La Iglesia Católica enviará a sus mejores predicadores por toda Occitania para luchar verbalmente contra el catarismo. En Verfeil, en junio de 1145, la muchedumbre abucheó a Bernard de Clairvaux, fundador del orden de cistercienses que construyó por toda Europa una red de abadías como la de Fontfroide. Este maldijo la ciudad, pero no pudo convencer a la población. En 1167, durante el concilio de Saint-Félix de Lauragais, dirigido por el diácono Bogomilo Nicetas, la iglesia cátara se organizó y creó obispados. Domingo de Guzmán se instaló en Fanjeaux. El futuro Santo Domingo predicó pobreza y despojo a la manera de los cátaros, pero en 1208, dándose por vencido, declaró: «He suplicado, he llorado, pero allí donde la bendición no surja efecto, el palo será eficaz». Poco tiempo después de esta funesta predicción empezaron a precipitarse los acontecimientos. A comienzos del siglo XIII, Inocencio III instituyó unos legados cuya misión consistía en reformar el clero local y combatir la herejía. Los dos primeros legados fueron dos monjes de la abadía de Fontfroide, Pedro de Castelnau y el hermano Raúl. Recorrieron la región para intentar, también de modo pacífico, convencer a los herejes. El 15 de febrero del año de gracia de 1208, todo cambió. Pedro de Castelnau moría asesinado en Saint-Gilles-du-Gard. Este crimen, que podía ser una orden de Raimundo VI de Toulouse, sirvió de pretexto para que las autoridades católicas organizaran la lucha armada contra los herejes cátaros y sus protectores. El Papa Inocencio III excomulgó al conde de Toulouse y mandó predicar por toda la cristiandad la única cruzada que nunca se organizó en tierras católicas. Le pidió al rey de Francia que la dirigiera. Felipe Augusto se negó, pero no se opuso a que partieran sus vasallos. Se cruzaron entre 50.000 y 100.000 hombres, grandes señores de la alta nobleza de Francia, pero también bandidos, pillos y otros truhanes venidos de todos los horizontes. Las armadas cruzadas descendieron por el valle del Ródano, dirigidas por un nuevo legado, Arnaud Amaury, abad de Citeaux.
En Quercy, los banqueros de la ciudad de Cahors, rival de Toulouse, financiaron la cruzada. Cahors era una de las primeras plazas bancarias de Europa. El puente Valentré, construido en 1308, es un testimonio de este poder. Durante la primavera de 1209, algunos cruzados dirigidos por el arzobispo de Burdeos destruyeron la ciudad de Tonneins después de haber masacrado a los habitantes. Es el primer acto de barbarie de lo que se llamará la cruzada contra los albigenses. Por su parte, Raimundo VI sintió el peligro que amenazaba a su condado y fue a Saint-Gilles-du-Gard el 18 de junio para hacer penitencia y cruzarse. Dejó así de estar excomulgado. Mientras tanto, algunos cruzados tomaron la ciudad de Casseneuil, cerca de Agen, y quemaron a los herejes que encontraron. Fue la primera hoguera de la cruzada. El 14 de julio, la armada cruzada que Raimundo VI había alcanzado en Valence franqueó el Ródano en Beaucaire para dirigirse hacia Montpellier, salvada por el Papa y por Narbona, que se rindió. En Montpellier, Raimundo Roger Trencavel, conde de Béziers y vizconde de Carcassona, intentó también cruzarse para salvar sus tierras, pero los cruzados se negaron a aceptarle. Si todos los nobles meridionales se cruzaban uno tras otro, la cruzada no tendría ningún sentido. Trencavel comprendió que tendría que combatir y se refugió en Carcassona después de avisar a Béziers. El 22 de julio, después de que los habitantes de Béziers se negaran a aceptar las condiciones de los cruzados, los bandidos, los truhanes y los pillos ávidos de riquezas se metieron por una poterna y empezaron los horrores. «¡Matadlos a todos! Dios reconocerá a los suyos», se dice que gritó el legado pontificio ante la matanza, haciendo eco a la terrible frase de Guillermo de Tudela en la canción de la cruzada albigense: «Y así se sembrará el salubre terror». Mujeres, hombres, niños, católicos y herejes, toda la población fue exterminada. Este acto de suma crueldad traumatizó al resto del país y el miedo que provocó le abrió las puertas de muchas plazas fuertes occitanas a las armadas cruzadas. El 28 de julio, los cruzados llegaron a Carcassona. Detrás de las murallas, los habitantes encabezados por Trencavel se prepararon a un largo sitio. El calor de verano era insoportable. Pronto, las enfermedades y la falta de agua convencieron al joven señor de parlamentar con los cruzados, que aprovecharon para hacerlo prisionero. Su captura hizo que la ciudad se rindiera. Acabó en un calabozo en donde murió 3 meses más tarde, seguramente asesinado. Raimundo VI, conde de Toulouse, asistió a estos sangrientos acontecimientos sin participar directamente en la destrucción del vizcondado de los Trencavel. Las tierras de estos, parte de prenda, debían serle confiadas a un noble cruzado católico. Conscientes del precedente que se estaba creando, los grandes señores se negaron a desposeer así a uno de los suyos, por muy meridional y acusado de herejía que fuese. Así fue como las tierras y el título del vizcondado le correspondieron a un pequeño noble de Île-de-France que los aceptó. Se llamaba Simón de Montfort. En otoño, muchos cruzados que habían terminado su servicio d'Ost volvieron a sus dominios. Quedaba el partido de los duros, dirigido por Simón de Montfort, que se empeñó en someter sistemáticamente todas las ciudades que aún resistían. Fue a Fanjeaux, en donde se encontró con Santo Domingo. Esta ciudad, cátara por excelencia, ha conservado una cruz atribuida erróneamente a los cátaros que se negaban a sacralizar el instrumento del suplicio de Jesús. Luego, el jefe militar de la cruzada asedió Castelnaudary antes de llegar a Albi.
Albi fue de algún modo la que abrió y cerró los paréntesis del episodio cátaro. Dio uno de los nombres que se atribuyó a los herejes después de la reunión de Lomberg y fue donde, al final del siglo XIII, se edificó la Catedral de Santa Cecilia, obra maestra del gótico meridional, símbolo de la victoria de la ortodoxia sobre la desviación. Simón de Montfort recibió poco después la sumisión de Castro, en donde se quemaron vivos a 2 cátaros. La Bastide de Mirepoix se rindió. Simón de Montfort otorgó este feudo a su fiel amigo Guy I de Lévis, ascendido a mariscal de la fe, que se instaló en la región. Con el retorno progresivo de los nobles franceses a sus tierras, las fuerzas militares de Simón de Montfort disminuyeron. Se sentía cada vez más vulnerable en tierras hostiles. Aprovechándose de esta fragilidad, el conde de Foix, cuya hermana Esclarmonde era una perfecta cátara, lanzó una ofensiva que fracasó en Fanjeaux. En la primavera de 1210, Simón de Montfort sometió a una horrible mutilación a un centenar de prisioneros capturados durante el sitio de Bram y los envió como advertencia a las Tours para acabar con los núcleos de resistencia. En junio emprendió el sitio de Minerva. La ciudad, rodeada de abruptos despeñaderos, estaba defendida por una eficaz guarnición al mando de Guillaume de Minerva. Los cruzados destrozaron las fortificaciones y los accesos a los puntos de agua, desplegando toda una batería de maquinaria bélica alrededor de la ciudad. Minerva, sedienta, acabó por rendirse. A los soldados de Guillaume de Minerva se les respetó la vida. Sin embargo, los 140 refugiados cátaros prefirieron ser quemados vivos antes que renegar de su fe. Si los cátaros expresaban con tanto vigor sus creencias, hay que señalar que a principios del siglo XIII la fe católica ortodoxa mostraba el mismo fervor. La práctica de las peregrinaciones, y en particular la de Santiago de Compostela, estaba en pleno apogeo. El arte románico se expresaba con obras maestras realizadas por artistas, a menudo anónimos, como el maestro de Cabestany, que esculpió a finales del siglo XII los capiteles de Rieux, muy cerca de Minerva.
En julio, la armada cruzada emprendió el sitio de Termes. Raimundo de Termes, noble de aquel país áspero y sin riquezas, se opuso ferozmente a Simón de Montfort, pensando que su fortaleza era inexpugnable si se la asaltaba directamente. Aquí tampoco vencieron las armas, sino el calor veraniego y la disentería que pudieron con la resistencia de los sitiados. 4 meses más tarde, en noviembre, Termes se rindió. A finales de noviembre, la armada cruzada cercó Puy-Vert, que no resistió más que 3 días. Cierto es que el castillo sitiado por Montfort, Modesto Castrum, no tenía nada que ver con el que edificó un siglo después la familia francesa de Bruyères. La sala de recepción del torreón presenta 8 ramas ojivales cuyas nervuras se anudan en una clave de bóveda que representa a una pareja real. En la sala de los músicos, los pinjantes esculpidos muestran a los músicos medievales con sus instrumentos. Estos motivos pacíficos contrastan con la crueldad de aquella época de guerras, pero demuestran que Occitania era también la tierra de los trovadores. Muchos nobles mantenían una corte de amor cortés, en donde se encontraban gaitas y rimas en vez de espadas y lanzas. A pesar de que el pensamiento de los trovadores, que también aspiraban a cierta pureza en las reglas de vida, no parezca muy diferente del catarismo, no se puede considerar que fuesen adeptos a la herejía. A principios del año 1211, Raimundo VI, conde de Toulouse, salvó una vez más sus tierras del feroz apetito de las armadas cruzadas de Simón de Montfort y del legado Arnaud Amaury. Hacia finales del mes de enero, los cruzados se reunieron en una conferencia en Narbona. Simón de Montfort, nuevo vizconde de Carcasona, le rindió homenaje al rey de Aragón, siendo su vasallo. Luego, los jefes de la cruzada arreglaron la reconciliación entre el conde de Foix y la Iglesia y pensaron en cómo acabar con la inercia política del conde de Toulouse. Convocaron a Raimundo VI en Montpellier y, acusándolo de no hacer nada para extirpar la herejía de sus tierras, lo volvieron a excomulgar y a desposeer de sus títulos. Entonces, el condado quedó a disposición de todos los nobles de Francia. La cruzada se convirtió en una verdadera conquista. Pierre Roger de Cabaret sintió venir el peligro y prefirió negociar con los cruzados. Sin embargo, Cabaret, con sus fortificaciones y su posición, parecía ser invulnerable si las armadas de Simón de Montfort atacaban. Pierre Roger de Cabaret mandó como emisario a un primo de Montfort que había capturado, y en contrapartida de su rendición, recibió unas nuevas tierras cerca de Béziers. En marzo, Simón de Montfort inició el sitio de Lavore. El final fue espantoso. En mayo, la ciudad estaba entre las manos de los cruzados. Su señor, Emery de Montréal, y 80 de sus hombres fueron ahorcados o degollados. Entregaron a doña Guiraud del castillo de Lavore a los soldados, que la violaron y luego arrojaron a un pozo que cubrieron con piedras. 400 hombres y mujeres buenos cátaros fueron arrojados en las llamas de la mayor hoguera de toda la historia del catarismo occitano. Las armadas cruzadas volvieron al Quercy después de asediar Cassés, en el Aude, en donde 60 cátaros fueron ajusticiados. Simón de Montfort recibió en Cahors el homenaje de los nobles de la región. Saint-Antonin-Nobleval, en las gargantas del Aveyron, se entregó sin combates.
Al año siguiente, en 1212, cuando la ciudad se rebeló, los bordones, esos cruzados pobres, armados tan solo con un bordón, la volvieron a someter. Cerca de Saint-Antonin-Nobleval, en Bruniquel, Guillermo de Tudela escribió su Canción de la Cruzada, formidable texto épico de varios miles de versos. Cronista de guerra, periodista antes de hora, gracias a él se conocen hoy perfectamente las peripecias de esta historia. Después de su muerte, un escritor anónimo seguirá con su obra. Puy-el-Sic, plaza fuerte que cerraba el paso entre Bruniquel y Gaillac, se sometió sin verdadera resistencia. Sin embargo, cambió varias veces de señor y de bando según progresaba la cruzada. Simón de Montfort y Baudouin de Toulouse la volvieron a someter en 1212 y 1213. Los cruzados asediaron Toulouse por primera vez en junio. Al cabo de 10 días se dieron cuenta de que someter a una ciudad tan importante no era tan fácil. Renunciaron entonces y levantaron el campo, lamentándolo porque Toulouse era ya una bellísima ciudad, la tercera de Europa después de Venecia y Roma, la flor de las ciudades, según la expresión de Guillermo de Tudela en su Canción de la Cruzada. Poseía aquella joya románica llamada Saint-Sernin, rodeada por un gran pueblo de artesanos venidos de lejos, que se ubicaban allí en donde se concentraban riquezas materiales y espirituales. En 1216, Santo Domingo hizo construir allí su primer convento, que se llamó Los Jacobinos, cuando un año más tarde los dominicos se instalaron en París, cerca de la puerta de Saint-Jacques, y en 1229 se convirtió en un centro de enseñanza teológica anticátara y en la primera universidad de Toulouse. Los edificios conventuales, así como el claustro de columnillas ojivales, forman un notable conjunto de arquitectura gótica del Languedoc. A finales de junio, Simón de Montfort acompañó a los cruzados alemanes hasta Rocamadour. No era un viaje militar, sino una simple peregrinación que el jefe de las armadas cruzadas hacía a uno de los más importantes centros de la fe católica medieval, como lo hiciera San Bernardo, Santo Domingo, el rey San Luis y otras muchas ilustres personalidades. La conquista del Bajo Quercy y del Agenais empezó en 1212. El hermano de Simón, Guy de Montfort, luchó contra los defensores del Pen d'Albigeois. Esta rebelde fortaleza yergue con orgullo sus vertiginosas ruinas. El 3 de junio, Simón de Montfort, que se había reunido con su hermano Guy, emprendió el sitio de Pen d'Agenais. La ciudad, que defendía el valiente yerno del conde de Toulouse, Hugues d'Alfaro, fue asediada 8 semanas después, vencida por el hambre y la sed. Allí, Simón de Montfort organizó su base militar hacia el Agenais. Durante el verano, los cruzados cercaron el castillo de Biron. Aunque su señor Martin d'Algaïs participó en las primeras campañas de la cruzada, Simón de Montfort no le perdonó su traición cuando la batalla de Castelnaudary en 1209. Para salvar a sus hombres, Martin d'Algaïs se rindió a los cruzados, que lo ahorcaron después de haberlo hecho arrastrar salvajemente por un caballo al galope.
Incendiaron el castillo medieval y los diferentes estilos que lo componen armoniosamente hoy en día son obra de la familia Pons de Gontaut-Biron, antiguo chambelán de Carlos VIII, que lo hizo transformar a principios del siglo XVI en un castillo renacentista. El 8 de septiembre, al término de un sitio lleno de peripecias y de múltiples traiciones, durante el cual hirieron a Simón de Montfort y mataron al caballo sobre el que iba montado, los cruzados entraron en Moissac. Aunque los habitantes les habían entregado varios centenares de soldados tolosanos para mostrar su buena voluntad, pillaron la ciudad y destrozaron el espléndido claustro. Afortunadamente, estos trágicos acontecimientos no afectaron las obras maestras de arte románico que se ubican en la espléndida abadía cluniacense elevada sobre la vía Podenchis que conduce a Santiago de Compostela. La portada esculpida es una Biblia de piedra que enseñaba a los fieles y a los peregrinos que no sabían leer los fundamentos de una religión que mezclaba por aquel entonces lo sobrenatural con las fábulas moralizadoras, atrayendo a las almas simples a las que gustaban las fantasías. El claustro adosado a la iglesia abacial, fundado en 1100, es sin duda la joya de Moissac y uno de los mayores tesoros de todo el arte románico. En cuanto a la iglesia abacial, dedicada a San Pedro, se afirma un carácter más gótico en su estatuario. Las campañas militares de 1212 no tenían otra finalidad más que hacer de Simón de Montfort el dueño de todas las posesiones de Raimundo VI. En diciembre, cuando se acuartela para el invierno en Pamiers, nada le impide considerarse el nuevo conde de Toulouse, salvo Montauban y Toulouse. Es más, hace que sus clérigos le redacten los estatutos de Pamiers que estipulan los derechos, usos y costumbres de las tierras conquistadas. Ante la voluntad de las tropas cruzadas de arrancarle sus tierras y la incapacidad de los señores occitanos, Raimundo VI de Toulouse pidió ayuda a su cuñado Pedro II de Aragón, rey muy católico. Así fue como las armadas occitanas, la milicia tolosana y las tropas del rey de Aragón se enfrentaron a las fuerzas cruzadas en Muret el 13 de septiembre de 1213. Pedro II de Aragón perdió la vida en esta batalla inverosímil, durante la cual se mataron entre ellos dos bandos católicos. Se habla de 15.000 víctimas. Los cruzados vencieron aunque eran inferiores en número. Con esta victoria, Simón de Montfort tuvo la reputación de ser invencible. El trauma moral que sintieron entonces los occitanos era tan fuerte como el del masacre de Béziers. En octubre, la Provenza se rebeló. Las ciudades de Narbona, Montpellier y Nîmes se niegan a acoger a las tropas de Simón de Montfort. Durante 1214, Montfort tuvo que volverse a imponer por todo el norte del país conquistado, Rouergue, Quercy, Agenais y Périgord. Subió por el valle del Dordogne y conquistó el castillo de Castelnau, que no opuso ninguna resistencia.
asedió y destrozó el castillo de Benac, llamado el Arca de Satán, porque su señor, barón de Périgord, era un aliado de Raimundo VI de Toulouse. Simón de Montfort condujo entonces a sus tropas hacia las tierras de Sir Bernard de Cazenac, señor del castillo de Montfort que fue saqueado. Durante la Guerra de 100 años se destrozará y reconstruirá varias veces y con el tiempo se convertirá en este elegante castillo de los siglos XV y XVI que aún se puede admirar hoy. No se puede uno imaginar que en lugar de la Bastide de Dôme, construida en el siglo XIII por Felipe el Intrépido, hubiera un imponente torreón del castillo primitivo, destrozado también durante esta campaña. Luego, en otoño, después de pasar por Rodez, los cruzados rodearon el castillo de Séverac. Gracias a la nieve de aquel invierno, los asediados pudieron negociar que Simón de Montfort se marchara. Aquel año cayeron también Najac en Rouergue y Morlhon, en donde 7 valdenses, herejes como los cátaros, fueron quemados vivos. Durante el concilio de Latran, en noviembre de 1215, el papado oficializó la expoliación total de los bienes de los condes de Toulouse para dárselos a Simón de Montfort, que los entregó al rey de Francia, Felipe Augusto, en 1216. Esta injusticia generó una guerra de reconquista encabezada por Raimundo VI y su joven hijo de 19 años, Raimundo VII. En enero de 1216, ambos desembarcaron en Marsella, decididos a recuperar sus bienes y sus tierras. Siguiendo su ejemplo, toda la nobleza de la Provenza se rebeló. Caballeros como Thomier y Paladí de Tarascon tomaron las armas del bando de los dos Raimundos. En la orilla derecha del Ródano, el joven Raimundo VII y sus hombres asediaron Beaucaire, en donde estaba atrincherado Lombert de Thury. Los cruzados fueron a socorrer a aquel fiel teniente de Simón de Montfort y rodearon a los occitanos. Durante 3 meses hubieron violentísimos combates y verdaderas batallas de trincheras hasta que Beaucaire se rindió. Fue la primera derrota de la Armada Cruzada. Fue también cuando murió Inocencio III. Después de haber controlado Toulouse, que se había rebelado durante su ausencia, Simón de Montfort fue a Tarbes, en donde su hijo se casó con Petronila de Bigorra. Luego intentó en vano invadir el castillo de Lourdes, defendido por Nuno Sanche y Guillaume Raymond de Montcade. Este fracaso frenó las avanzadas hacia Occitania. A principios de septiembre de 1217, Raimundo VI de Toulouse se reunió en Saint-Lizier con los caballeros faidits, es decir, con los desposeídos como él de sus bienes y títulos. Informados por la resistencia tolosana, deciden establecer el cuartel general de su acción de reconquista del Languedoc en Toulouse. El 13 de septiembre, el conde de Toulouse hizo una entrada triunfal en la ciudad que lo recibió como a su señor natural. El pueblo, que había recobrado su honor, expulsó a los franceses y a sus colaboradores, que se refugiaron en el castillo Narbonés y en la catedral de Saint-Étienne. Algunos de sus elementos se conservarán más tarde en el Museo de los Augustins. Simón de Montfort volvió rápidamente del otro lado del Ródano, en donde se luchaba contra los señores de la Provenza, y comenzó un sitio que duró 10 meses. Mientras tanto, las defensas de la ciudad que habían sido destruidas estaban de nuevo en pie. El conde de Foix y su armada, con los refuerzos de los caballeros aragoneses y catalanes, llegan para ayudar a Toulouse. A pesar de los repetidos asaltos de los cruzados, Toulouse resiste y el 25 de junio, una piedra catapultada por un manganel, dirigido según se dice por las mujeres, alcanzó la cabeza de Simón de Montfort. Así acabó la vida de aquel al que llamaban el León de la Cruzada. Amaury de Montfort tomó el relevo de su padre y tuvo que enfrentarse a la rebelión general del Languedoc. Raimundo VII y Raimundo Roger de Foix ganaron a los franceses en Baziège. El príncipe Luis fue
fue a socorrer a los cruzados. Regresó a Francia, dejando a Maury de Montfort solo ante su destino, después de intentar en vano sitiar Toulouse. En noviembre de 1222, Raimundo VII, de 25 años de edad, fundó la ciudad de Cordes, dándoles a sus habitantes unos privilegios excepcionales. Su padre, Raimundo VI, había muerto en agosto, y Roma se negó a que tuviera una sepultura cristiana, puesto que había muerto estando excomulgado. Sus restos mortales quedaron abandonados en una caja de madera hasta el siglo XV. Amaury de Montfort tuvo que renunciar progresivamente a sus posesiones occitanas. En enero de 1224, encontrándose asediado en Carcassona, tuvo que capitular y abandonar definitivamente la ciudad, llevándose consigo los restos de su padre envueltos en una piel de buey para evitar que profanaran su tumba en la iglesia Saint-Nazaire de Carcassona. Pero el rey de Francia había comprendido el interés económico y político del Languedoc. Además, el catarismo se había vuelto a implantar en todo el país. Fue entonces cuando, siguiendo la petición del Papa Honorio III, Luis VIII tomó la cabeza de una nueva cruzada en 1226. Casi todo el Languedoc se inclinó ante esta noticia, pero Aviñón resiste y durante 3 meses le impide el paso del Ródano a los cruzados. El rey de Francia, que estaba enfermo, acabó su cruzada sin inquietar a Toulouse y murió el 8 de noviembre en Montpensier. Durante 2 años los occitanos acosaron los cuarteles de la realeza, pero los cruzados, bajo el mando de Humbert de Beaujeu, no dejaron de controlar la situación. En diciembre de 1228, el conde de Toulouse firma la paz con Blanca de Castilla, regenta del reino, para salvar lo poco que le queda. En enero de 1229, Raimundo VII acepta las condiciones del Tratado de Meaux, que le obliga, entre otras cosas, a reconocer la nueva frontera de su condado, perdiendo más de la mitad de sus territorios. Raimundo de Trencavel, vizconde de Carcassona, que se había refugiado en la corte del rey Jaime de Aragón, se niega a inclinarse ante el rey de Francia. El 7 de septiembre de 1240, después de haber sublevado a la población contra los franceses, asedia Carcassona con la firme intención de recuperar sus tierras. Sus tropas intentaron asaltar 8 veces las murallas, pero todos los intentos fracasaron. A pesar de todo un arsenal de maquinaria de guerra, la ciudad no le abrió las puertas a su antiguo dueño. El 11 de octubre, cuando supo que llegaban los refuerzos de la Armada Real, Trencavel se retiró a Montreal, incendiándolo y destrozándolo todo sobre su camino. El 13 de noviembre, la Armada Real que perseguía a los hombres de Trencavel toma posición ante Peire-Perthuse. Después de 3 días de negociaciones con Guillaume de Peire-Perthuse, Juan de Beaumont, chambelán del rey Luis IX, obtiene su rendición. Esta formidable fortaleza, cuyo nombre significa la piedra perforada, es la obra militar más impresionante de los Pirineos. Cuando los cruzados la hubieron totalmente asediado, San Luis en persona, que quedó impresionado por las cualidades defensivas de este navío de piedra, ordenó que se restaurase. Así es como hasta la Revolución Francesa, Peire-Perthuse fue uno de los eslabones del sistema de defensa de la frontera pirenaica, uno de los 5 hijos de Carcassona. Para combatir definitivamente la herejía cátara, el Papa Gregorio IX organizó desde 1233 un tribunal eclesiástico, la Inquisición, cuyo mando llevaban los monjes dominicos. Pero sus juicios sin piedad y a menudo arbitrarios indignan a las poblaciones. Durante la noche del 28 de mayo de 1242, algunos hombres armados inducidos por Raimundo VII fueron a Aviñonet para asesinar a Guillaume Arnaud y a sus inquisidores. El pequeño grupo responsable del masacre de Aviñonet venía de Montségur, último refugio cátaro, exilio en la montaña para la jerarquía de esta religión y para la nobleza occitana que la apoyaba. El antiguo castillo estaba en ruinas cuando en 1204 la iglesia cátara le pidió a Raimundo de Perey que lo reconstruyera.
Montségur sirvió de base a los herejes durante 40 años. Era un pueblo fortificado con suficiente capacidad a principios de 1244 para acoger a 500 personas. La monarquía francesa se aprovechó del incidente de Aviñonet para intensificar la lucha contra el Languedoc sublevado. Como lo había solicitado Blanca de Castilla, había que cortarle la cabeza al dragón, o dicho de otro modo, había que destruir la ciudadela de Montségur. El sitio empezó en mayo de 1243. A pesar de sus 600 hombres encabezados por el senescal Hugues de Arcy, la Armada Real no logró cercar el peñón, dadas sus grandes dimensiones. Pero los ocupantes de la fortaleza, extenuados por un sitio de 10 meses, tuvieron que rendirse en marzo de 1244. No obstante, 4 perfectos lograron escaparse durante la noche del 15 de marzo, llevándose consigo el tesoro de la iglesia cátara. El 16 de marzo, Montségur se rindió, y 200 hombres y mujeres que no quisieron abjurar su fe fueron lanzados a las llamas de una gigantesca hoguera. Una estela erguida en el Prat dels Cremats, el campo de los quemados, evoca su martirio. La Inquisición continuaba con más crueldad que nunca. Había que reconstituir los registros destrozados durante el masacre de Aviñonet. Se interrogaron a varias decenas de miles de personas. Los prefectos cátaros que estaban condenados a vivir en secreto, clandestinamente o a partir en exilio, tomaban los caminos más discretos de la región, como los que recorren el desfiladero de Pierre-Lys o las gargantas de Galamus. El porvenir político del Languedoc se perfilaba poco a poco. Una tras otra, las fortalezas militares occitanas se rindieron ante la autoridad real y se convirtieron en bastiones de la corona de Francia. Así fue como Bertrand d'Aguilar, que había participado en el masacre de Aviñonet, tuvo que abandonar su castillo. Quedaban 2 castillos inaccesibles que desafiaban aún el poder real. Uno era Puylaurens, que controlaba el valle alto de Fenouillet. ¿Cómo lograr entrar por sorpresa? ¿Con qué estratagema? ¿Con qué rara intriga? El caso es que en 1250 estaba entre las manos de los senescales de Luis IX. El otro era Quéribus, aéreo, esculpido en la roca, erguido como un dedo que impone obediencia, pero que 11 años después de Montségur continuaba resistiendo y negándose a someterse, porque era, según los documentos de la época, el refugio de los herejes y de los ladrones. En 1255, el rey, exasperado por esta insumisión, le mandó a Pierre d'Auteuil, senescal de Carcassona, aniquilar aquel islote de resistencia al mando de Chabert de Barberat. La ciudadela era inexpugnable. Las máquinas de guerra dejaron paso a la diplomacia. El señor occitano Olivier de Termes, arrepentido en 1241 y que acompañó a San Luis a Palestina para la Séptima Cruzada, se reunió con el señor de Quéribus. ¿Qué pasó? ¿Acuerdo o traición? El caso es que Quéribus se rindió sin derramar sangre.
La hija de Raimundo VII de Toulouse se había casado con Alfonso de Poitiers, hermano de Luis IX. La pareja murió en 1271 sin dejar descendencia. A partir de entonces, por vía natural de herencia, todo el Languedoc perteneció definitivamente a la corona de Francia. Sin embargo, la herejía continuaba. Parecía imposible erradicarla a pesar de la Inquisición. La Iglesia cátara volvió a crear una jerarquía. Nuevos prefectos fueron a predicar y a hablar de otro Dios que el vengador y luchador de las armadas cruzadas. Pero tenían que esconderse y deslizarse como sombras furtivas por espacios de libertad limitados como las gargantas de la Fraux. Así es como en 1318, en el pueblo de Montaillou, todo el mundo era cátaro. Los hermanos Autier, apoyados por la población, bautizaban y convertían. Se necesitaron 7 años de investigaciones y 25 interrogatorios de los más severos para que el inquisidor de Pamiers, el obispo Jacques Fournier, futuro Benoît XII, cerrara definitivamente el caso. Sin embargo, la dramática e infatigable Inquisición seguía la búsqueda de herejes y en 1321 volvió a castigar en Villaurouge-Termenès, sobre las tierras del arzobispo de Narbona, Bernard de Farges. Arrestaron al prefecto Belibasto, lo interrogaron ante el Tribunal de Dios. Le pidieron que renegara de su fe, que renunciara a sus errores. El hombre bueno se negó. Entonces cayó la sentencia, la misma de siempre, la hoguera. Pero nada le importó al sólido Belibasto, convencido de que así evitaría el infierno y el mundo corrompido de los seres vivos. Muriendo, su cuerpo, obra del mal, liberaría por fin su alma y podría llegar hasta Dios en el reino del bien. Con él desapareció el último perfecto conocido y se apagó para siempre la última palabra cátara. ¿Qué queda de toda esta historia? Algunos vestigios manuscritos, testimonio de los sufrimientos que tuvo que soportar toda una sociedad occitana y sobre todo castillos, cuyos vestigios se encuentran por todo un país inimitable que aún está impregnado por el espíritu de los cátaros. Destruidos, reconstruidos, restaurados durante siglos, estos castillos son seguramente muy diferentes de lo que eran entonces, pero no dejan de ser el símbolo de una cierta idea de la perfección y de la libertad. Muchos no han desempeñado un papel de primer plano en este gran conflicto político-religioso, pero tienen no obstante ese aura mágica que baña todo el Languedoc. Este es el caso del castillo de Durban, en las viñas de Corbières. El castillo de Paderne, ante el monte Etoche, fue totalmente destrozado en la Edad Media. Se reconstruyó en el siglo XVII, recobrando cierta actividad antes de ser nuevamente víctima de las injurias del tiempo y de los hombres. La capilla dedicada a Saint-Roch, el santo que curaba de la peste, que se yergue en el antiguo pueblo de Paderne, pertenecía a los abades de la Grace. La gran abadía benedictina de la Grace, fundada hacia Navidad del año 800, tuvo momentos de gloria y de prosperidad durante toda la Edad Media. Las ruinas del castillo de Durfort, inaccesibles y colgadas a un peñón rocoso, siguen desafiando el tiempo. Esta ciudadela controlaba el desfiladero que conduce al castillo de Termes. Contrariamente a las demás fortalezas, Arques se edificó en un valle en el siglo XIII. Pertenecía a la familia Voisin desde Pierre de Voisin l'Ancien, que participó al lado de Simón de Montfort en las campañas de 1207.
El castillo de Custosson, construido en el siglo XII por la familia Trencavel, se reconstruyó seguramente varias veces. Los buscadores de tesoros lo destrozaron en el siglo pasado. El castillo de Husson, profundamente hundido en el dédalo de las gargantas del Aude, fue misteriosamente olvidado por la cruzada. Dominando el surco de l'Ariège, el castillo de Lorda fue uno de los bastiones defensivos del condado de Foix. Su posición estratégica hizo que lo asediaran varias veces. Para terminar, el castillo de Roquefixade. Aunque era un refugio cátaro, los cruzados no lo asediaron nunca. Se dice que fue aquí donde hicieron etapa los 4 perfectos que se escaparon de Montségur. Llevaban consigo oro, plata y una cantidad infinita de monedas, así como toda la memoria de la religión del catarismo. Roquefixade no cayó en manos de Felipe el Intrépido hasta 1272, al mismo tiempo que el castillo de Foix.